Bien, mis hermanos, pues les presento esta entrevista que me han vuelto a hacer esta radio católica en Colombia, cuando el hermano que me la ha hecho es venezolano, en donde el propósito de esta segunda entrevista era poder responder a las reacciones que suscitó la primera entrevista que me hizo. Para aquellos que no hayan visto la primera entrevista, creo que es muy importante que la vean antes. Les dejo en la descripción esa primera entrevista. Ahora bien, estoy haciendo esta introducción porque una de las preguntas se hizo por un audio que él me mandó previamente. A la hora de la entrevista no pusimos el audio, él me mencionó que ya pasándolo esto a la radio, él iba a poner parte del audio de esta hermana y en automático pues ya la respuesta que estoy dando en la entrevista, pero en el momento de la entrevista no pusimos el audio, entonces yo respondí de acuerdo a lo que me acordaba o me recordaba de ese audio y evidentemente respondo a lo más importante de ese audio, pero ahora que yo se los coloco en la entrevista tal cual y que se ha dicho de paso lo coloco por primero porque evidentemente este hermano lo va a colocar para un aspecto de contexto, pero segundo porque muchas cuestiones de las que menciona la hermana, de la situación que están pasando nuestros hermanos venezolanos, no es lo mismo que haya salido de parte de este hermano venezolano, pero que ya está en Colombia, o que haya salido de mi parte, sí, mira, en el audio esto y esto y esto, a que salga de la boca de una hermana que se encuentra precisamente en la situación y en el contexto del que está pasando Venezuela. Entonces me parece que es importante escucharlos, ¿verdad? A estos hermanos que pasan esta necesidad en Venezuela. Ahora bien, también hago esta introducción porque hay algunos elementos que no respondí porque simplemente no me acordé a la hora de estar respondiendo eso. Me recordé de la pregunta principal de la hermana, ¿va? Pero rapidito para que no quede bailando porque estoy poniendo el audio completo de la hermana, respondo rapidito. Ella menciona si estaba peleada el aspecto de la pobreza con la limpieza, etcétera. Desde luego que no, desde luego que no. Pero esto es precisamente, esto sí lo menciono en la entrevista, lo van a ver, de que la pobreza no solamente se puede reducir a un aspecto de material, sino un aspecto anímico. Y entonces la asistencia que se le tiene que dar muchas veces al pobre, a veces más que material, que es además material, porque si no se muere, ¿verdad? Si no tiene las necesidades básicas, se muere la persona. Pero, pero más que eso, se requieren, como diría Monseñor Agrelo, dice, en Tánger, cuando él estaba ahí en Tánger, en Marruecos, dice, más que donaciones alimenticias y todo eso, muchas veces se necesitan más psicólogos, se necesita gente que toque verdaderamente ya depresiones muy fuertes dentro de los pobres, ¿verdad? Entonces, en esta parte yo le respondería a la hermana que desde luego la pobreza no está peleada con la limpieza, con la higiene, con el orden, con todo esto, pero si precisamente hay pobres que caen además de una pobreza material, en una dejadez, todo eso, estamos hablando de que están gimiendo por una miseria espiritual o emocional que hay que también atender, ¿verdad? Entonces, de ahí el hecho de que la doctrina social de la iglesia no es un mero asistencialismo, decir, ahí está el hambriento, pues vamos dándole, no, no. O sea, el bien común, les recuerdo, como principio de la doctrina de la iglesia, doctrina social de la iglesia, es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre, todo, en su espíritu, en sus emociones, en su cuerpo, en su salud mental, física, psíquica, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, la hermana hace muy bien esta cuestión y mi respuesta es esa. Segundo, habla sobre, creo que una de la religiosa ya, que creo que está en proceso de beatificación allá en Venezuela, que decía que el que se queda prácticamente sin nada de alimento es porque no está rezando bien el Padre Nuestro. Entiendo el sentido espiritual que le quiere dar la hermana, pero desde luego que no, porque Dios, si hay gente que realmente está muriendo de hambre, muchas veces se muere muriendo, o sea, se muere o su agonía está precisamente rezando y con la mayor devoción el Padre Nuestro. Se mueren con el Padre Nuestro en los labios. Esto es una experiencia muy especial que no la me extiendo para no alargarme mucho en el sentido, por ejemplo, de los inmigrantes. Ver inmigrantes que se quedan solamente sin nada, pero con una imagencita de la Virgen de Guadalupe, alguna cosa. O sea, es fácil saber que muchos de los inmigrantes
que murieron deshidratados ahí en la frontera, o muertos por animales como tal, con un Padre Nuestro o un Ave María en su boca, ¿va? Entonces, repito, entiendo el sentido con lo que le está diciendo la hermana, pero para que no se vaya a malinterpretar, hay que decir las cosas como son. Es decir, muchas personas no tienen ni siquiera lo esencial y mueren de hambre no porque no hayan recibido el Padre Nuestro, sino porque muchos que rezamos el Padre Nuestro nos vale un pepino aquellos que también rezan el Padre Nuestro, pero en condiciones verdaderamente miserables, ¿no? Entonces, en este sentido, esa es la única matización que yo haría. Y lo último, me parece que da para un video. Yo le diría a esta hermana que intentaré grabar un video con más detalles sobre esto. Ella me dice que le interesaría saber cuántas veces he sido segregado. Ella menciona sobre todo la parte de los Provida, pero no aclaro. Evidentemente, cuando yo menciono esos providas de la primera entrevista, es provida entre comillas, porque una persona que solamente defiende al no nacido, que solamente parece que la dignidad del no nacido es la que vale, pues no es provida. Por eso les digo que, aunque se enfaden, son pro nacimiento, ¿eh? Entonces, estas personas que sabotearon, por ejemplo, el curso que estaba dando de doctrina social de la iglesia, o sea, estrictamente hablando, no son provida, no son provida. O sea, si les incomoda que se esté dando la doctrina social de la iglesia, ahí hay un problema en la concepción de la dignidad humana, ¿va? Hay una concepción, o sea, no es verdaderamente provida. A veces lo tengo que mencionar como provida, pero a veces se me pasa. Generalmente hago la seña de que es entre comillas, o digo entre comillas, o ya cuando ya someto esta división entre provida y pronacimiento, pues bueno, ya sí me menciono los pronacimientos, son estos los saboteadores, ¿va? Porque un verdadero provida, más aún los verdaderos providas, me han respaldado. Hace poco entrevisté a un sacerdote y que hablamos sobre la cuestión provida de dos películas que él ha promocionado, ha hecho, producido dos películas provida y todo esto. Pero por ejemplo, ese sacerdote yo puedo decir que sí, realmente es provida. ¿Por qué? Porque cuando estaba atendiendo, ¿se acuerdan a la persona, a este migrante con tumores en la cabeza y todo eso? Él estaba yendo a una clínica provida a asistir a ciertas cuestiones y se salió para ir a poder a confesar a este hermano, ¿eh? O sea, un sacerdote verdaderamente pro vida. Entonces yo tengo que decir, los verdaderamente pro vida no me han saboteado nada. Los falsos pro vida, los pronacimientos, son los que si yo les contara, que le digo a la hermana, si quiere después yo puedo grabar algo, han hecho unas asquerosidades terribles. Igual a la inversa. Gente que es muy pro inmigrante y por los pobres y todo esto, cuánto saboteaje me han hecho por meter la cuestión de la causa del no nacido. Ese es el problema, ¿eh? Ese es el problema. Cuando un católico no está viviendo o no procura, porque así como que digamos, yo estoy viendo la fe de manera completa, integral y perfecta. No, pero mínimo digo, mientras no procuremos estar siendo católicos integrales, vamos a caer en alguno de esos bandos, ¿va? De los que están a favor de los pobres y los migrantes al interior de la iglesia y les vale un pepino los no nacidos. Y los que están defendiendo al no nacido y que humillan y a veces hasta promueven políticos que aplastan la dignidad de pobres, inmigrantes, etcétera. Entonces, pero no me quiero alargar más. Esos son tres puntitos que no lo mencioné en la entrevista y dado que estoy poniendo el audio completo de la hermana, pues me quería aclarar esta cuestión, ¿eh? Entonces, pues bueno, que Dios les bendiga y evidentemente mi agradecimiento para esta radio católica colombiana y mi solidaridad muy en especial con el pueblo venezolano. Dios les bendiga. Para responder cada una de las preguntas, inquietudes que dejó el programa la semana pasada. Hermano, bienvenidos a los micrófonos de Palabra de Esperanza. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, aquí nosotros agradecidos contigo, hermano, porque sabemos que eres una persona muy ocupada y que nos haya regalado esta hora para responder las inquietudes de nuestros radioescuchas que generó el programa que grabamos la semana pasada. Me gustaría empezar por un audio que nos envió la hermana Eglis del grupo de su programa de radio Casa de Oración. Es un programa que se transmite en Venezuela. Y el audio que ella me envió me causó mucho interés para lo que se está viviendo en Venezuela, en mi país. Pues Carlitos, la que más se me viene a la mente es cuando él hablaba precisamente de la pobreza.
Y él decía de que tenemos que hacernos pobres con los pobres. Y daba el ejemplo de una amiga que había estado en Haití y que cuando regresaba a su casa y abría su closet, pues ella se sentía mal, porque ella pues notaba, ¿verdad? Quizás esa diferencia de ese pequeño maletín que ella se llevó a Haití para vivir allá con toda la ropa que ella tenía en su casa. Entonces, después creo que tú le preguntas, ajá, pero entonces, es que tenemos que como desprendernos de todo, o sea, la riqueza es mala, algo así más o menos. Entonces él hablaba, ¿no? Que era la pobreza espiritual. Pero en el caso de los venezolanos, en el caso de los venezolanos, esa pobreza, donde ahorita hay tanta pobreza aquí, si antes había límite, o sea, una separación entre la clase media, la clase alta y la clase baja, ahorita sí es verdad que la clase media no hay y hay clase alta que uno va a los supermercados y ve que llevan, bueno, comida y uno dice, ¿de dónde saca el dinero esta gente? Y hay gente muy, pero muy, pero muy pobre tratando de sobrellevar las cosas. Entonces, mucha de esta gente se ha acostumbrado a lo que el gobierno les da, a las migajas, porque es que un bono, por ejemplo, el bono de guerra que dio el gobierno creo que son 340.000 bolívares y el cartón de huevos está más o menos por 700.000 bolívares, 800.000 bolívares, o sea, o en pesos, por supuesto, 9.000 pesos, 10.000 pesos. Entonces, mucha gente aquí se ha acostumbrado. Entonces, dentro de esa doctrina social de la iglesia, es darle a los pobres o enseñar, o sea, es como decir, darle a los pobres el pez siempre, el pescado siempre, o enseñarlos a pescar, darles la caña para enseñarlas a pescar. O sea, ¿cómo hacer, por ejemplo, en una sociedad como la venezolana, que tanta gente se ha acostumbrado a eso? Tanta gente se ha acostumbrado a las migajas, empezando porque no hay fuentes de trabajo. Aunque muchas veces la persona quiera, no pueden porque realmente no hay fuentes de trabajo. Pero por otro lado, mucha gente ya se acostumbró. Entonces en las escuelas uno ve las colas para ir la gente a buscar su comida, a buscar sus almuerzos. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, no sé cómo formular la pregunta. ¿Cómo puede hacer ahí la iglesia? Por ejemplo, aquí el padre de Puente Real, que Dios lo bendiga. El padre de Puente Real reúne hasta 3.000 personas en estos días, les dieron de comer. Y cónchale, de verdad, hay mucha pobreza y hay gente que come una vez al día, y gente que trabaja, pero también hay gente que está acostumbrada a que le den. Entonces, ¿cómo hacer en esta reconstrucción cuando Dios permita, cuando Dios ya marque como la sentencia para reconstruir a Venezuela, como cuando el Señor ya nos mire con misericordia y cambie el rumbo de nuestra patria? ¿Cómo hacer para cambiar esa mentalidad? O sea, la mentalidad, porque a veces la pobreza de espíritu, yo sé que es el desprendimiento de todo lo terreno, pero hay otra pobreza mental, que es que aunque tenga las cosas, vivo en las cosas sucias, no importa, o sea, vivo con esa pobreza en la cabeza. Yo tengo familiares en el campo y bueno, esto no es de la, esto no es de la pregunta, sino que le comento. Yo tengo familiares en el campo y hay una que admiro mucho porque a pesar de su situación, usted entra a su casa y su casa parece un palacio. O sea, y las escobas son escobas de esas no escobas de las que nosotros utilizamos, sino escobas de ramas. Y la casa parece un palacio. Las camas
que no tienen sábanas, porque lo que tienen son colchas, o sea, eh, todas tejidas con retazos, pero esas camas parecen, bueno, camas de hotel, o sea, bien tendidas, eso es todo pulcro. Entonces, yo pienso que eso hay que decirlo, ¿no? Que la pobreza no tiene nada que ver también con, con la dejadez, con, con esa pobreza mental. O sea, hay como que definir eso, hay como que precisar bien los límites, eso, de que nosotros como seres humanos tenemos que tener el deseo de progresar, el deseo de bienestar, porque yo creo que el Señor quiere que vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y pero esa dignidad no tiene nada que ver quizás con la parte física, porque el Señor, recuerdo mucho una vez que yo conocí a la hermana Francisca, que es hermana, una hermana maracucha que creo que ahorita está en proceso de beatificación o están armando el expediente para mandarlo al Vaticano. Y recuerdo que yo la conocí en la casa de Isley y ella decía, la persona que no come, la persona que de repente pasa el día sin comer, es porque no reza el Padre Nuestro, porque en el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y si nosotros rezamos el Padre Nuestro con fe, nunca vamos a pasar el día sin comer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también tiene que ver bueno, que esa es la pobreza de espíritu, abandonarnos en las manos de Dios. Entonces, bueno, no sé, hermano, porque le dije muchísimas cosas a usted, a ver cómo le pregunta, pero de verdad que me pareció muy diciente eh, la entrevista. De verdad que se ve que es una persona de Dios y que, bueno, que no tiene pelos en la lengua, no tiene pelos en la lengua. Entonces, pues me llamó mucho la atención. También me llamó mucho la atención que él como que le tira mucho a la gente provida. Entonces, no sé, eso de que no le hayan dejado dar su curso, o sea, de que dentro de la misma iglesia, mm, pues hay como también como sus clases, ¿no? Su clasismo, no sus clases, sino su clasismo. A lo mejor hay mucha gente ahí clasista y entonces pues le cuesta a los hermanos que están comenzando en las cosas del Señor poder involucrarse en todas estas actividades. Sería bueno también como conocer la experiencia de él, si él se ha sentido quizás este, así segregado por alguna élite dentro de la iglesia, porque bueno, porque no tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Entonces, bueno, y si puede, pues le dice que le mandamos saludos de aquí desde Venezuela. Bueno, Carlitos, estamos hablando pues. Ujú. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, de lo que recuerdo del audio, básicamente lo que ella mencionaba es de cómo entender este aspecto de asistir a los pobres, ayudar a los pobres, cuando precisamente hay ciertos, parece, contextos dentro de Venezuela en donde se ha caído en un asistencialismo, en donde se ayuda al pobre, pero ya de una manera en donde el pobre ya al final no quiere ni siquiera trabajar. Entonces, Correcto. en el primer programa yo mencioné que la clave está en los pilares que maneja la doctrina social de la Iglesia y quizá el pilar más complicado de explicar, no sé si más extenso, pero sí a lo menos un poquito el más complicado por la terminología, por los matices que maneja ese principio o ese pilar, pero que al fin y al cabo es el que le daría la respuesta a la duda de la hermana, es el principio o el pilar de la subsidiariedad, que básicamente, le digo, tiene varias matices, ¿verdad? Pero eh, para dar respuesta a esta hermana, de acuerdo al principio de subsidiariedad, la Iglesia dice que las entidades mayores, o en este caso, por ejemplo, el Estado, ciertamente tiene la obligación de subsidiar, de ayudar
a los menores o a los que tienen menos herramientas o a los más imposibilitados en su necesidad. Pero eso es tanto cuanto no lo puedan hacer, porque, por ejemplo, si una persona puede hacer un trabajo, estrictamente hablando, inclusive la subsidiariedad, vamos a ponerlo, hasta aplica en cuestiones de relaciones sociales interfamiliares. Por ejemplo, si tu hijo ya puede limpiar su cuarto y tú vas y se lo limpias, no estás aplicando ese aspecto porque él puede hacerlo. Ahora, el principio de subsidiariedad sí dice que si tu hijo está enfermo, o sea, tú le puedes limpiar el cuarto, le puedes llevar la comida, prácticamente si es necesario dárselo hasta la boca, la comida, etcétera, porque hay una necesidad que no puede ser cubierta por la persona en sí misma, ¿no? Sino que tiene que ser subsidiada, ayudada, eh, eh, pero evidentemente tanto cuanto se restablezca, tenga las fuerzas necesarias y después ya lo pueda hacer por sí misma, ¿va? Es básicamente lo que se dice, ¿va? Es más efectivo enseñar a pescar que dar el pescado, ¿va? Pero hay que tener ahí muchos cuidados, ¿va? Porque las partes de una visión más liberal en el sentido económico, es decir, capitalista, etcétera, se instrumentaliza bastante al ser humano. Y entonces, por ejemplo, bueno, yo he tenido hasta por ahí un debate con un líder católico respecto a esto, eh, en donde fácilmente se le dice al pobre que es un flojonazo, que este es pobre, los pobres son pobres por su culpa, etcétera, porque son perezosos, no quieren trabajar. El principio de subsidiariedad va a las raíces, y eso creo que lo mencioné también en la primera entrevista. Es decir, listo, ese homeless o ese desamparado eh, está pasando carencia en cuestiones básicas necesarias de su dignidad humana, eh, y simplemente es una consecuencia de que él no quiere valerse por sí mismo, teniendo los elementos intelectuales, físicos o lo que sea para poderlo hacer. Entonces, podemos decir, bueno, sí hay pereza, pero ahí la pregunta de la subsidiariedad es, eh, eso que le está impidiendo valerse por sí mismo, ¿qué raíz tiene? Es decir, su pereza, ¿qué raíz tiene? Puede haber traumas, puede haber heridas, etcétera. Entonces, ahí la subsidiariedad, evidentemente, le das el pan, pero no solo, por eso es la gran diferencia del asistencialismo. El asistencialismo dice, bueno, el pobre no tiene ni para qué comer, pues nada más le llevamos el pan y listo. Pero eso se va a mantener y se va a mantener y se va a mantener. Vamos a seguirle dando de comer y él no se va a levantar. ¿Por qué? Porque no le estamos ayudando a resolver también el hambre espiritual o el hambre emocional o psicológico que le está obstaculizando, ¿ah? Entonces, en este sentido, cuando entras y dices, bueno, ahora mismo yo le voy a dar de comer gratis y toda la cosa, pero me ocupo de dónde viene su depresión por la cual no quiere trabajar, etcétera. Muchos de ellos, por ejemplo, también tienen adicciones a las drogas, a lo que sea. O sea, se tiene que atender el problema de raíz, ¿no? Y mientras la persona no esté posibilitada de valerse por sí misma, de tener las herramientas para valerse por sí misma, el principio de subsidiariedad dice que evidentemente las entidades o las relaciones sociales más altas, por ejemplo en este caso el Estado, la iglesia, lo que sea, las empresas, lo que sea, tiene que velar por los demás abajo precisamente para eso, para que un día ellos puedan llegar a un tipo de salud mínima, psicológica, espiritual, emocional, para valerse por sí mismos, ¿verdad? O sea, el principio de subsidiariedad nunca está de acuerdo en que tú le des el pan a alguien que se lo puede ganar por sí mismo. No. O sea, dice, no, inclusive lo ve como un error, porque también hay paternalismos, por ejemplo, a nivel de la política, porque saben que precisamente es un tipo de mantener el voto muchas veces con los pobres, ¿verdad? Pues los vas manteniendo, etcétera, pero los vas inutilizando. Además, hay una cuestión que mencionaba la hermana. Aquí tenemos que empezar a definir también el sentido de lo que es pobreza, ¿verdad? O sea, Sí, ella hace una reflexión sobre eso. ¿cómo? Ella hizo una reflexión sobre eso al final de la nota.
Ya sí, o sea, en realidad, bueno, yo tengo por ahí un retiro de 2 charlas hablando de esto, de los tipos de pobreza, pero así de manera muy rapidita. O sea, podemos hablar de pobreza en el sentido negativo y en el sentido positivo. En el sentido negativo a nivel espiritual y a nivel material, y en el sentido positivo a nivel espiritual y a nivel material. Ejemplos. Pobreza a nivel positivo. A nivel espiritual, ¿qué es la pobreza positiva a nivel espiritual? Pues la que Jesús nos dice, felices los pobres de corazón, ¿no? O perdón, felices los pobres de espíritu. ¿Qué es la pobreza espiritual? La pobreza espiritual es no estar atado ni a $1 ni a $1.000.000. Es tener el corazón libre, no estar atado a nada ni a nadie, salvo a Dios, ¿verdad? Es decir, es un corazón Claro. libre, desprendido, etcétera. Entonces, y en ese sentido tenemos que ser pobres de espíritu, sí, porque es una dependencia a Dios, ¿verdad? Ahora, en el sentido negativo, ¿qué es una pobreza de espíritu? En el sentido negativo, pues alguien que no está viviendo en gracia, que vamos a decir, su vida espiritual está drenada, etcétera. Entonces, hay que entender también cuando se habla de pobreza en qué términos estamos hablando, porque se puede hablar de pobreza espiritual en el sentido positivo, es decir, un desprendimiento, el no estar atado a nada, ni sea poquito, sea mucho, y podemos hablar de pobreza espiritual negativa, que es simplemente no estar viviendo en gracia, estar sumido en el pecado, etcétera. Ahora, también materialmente es la misma cosa. ¿Qué es la pobreza buena, positiva a nivel material? Vivir con lo necesario. Y en este sentido es el llamado que nos hace la iglesia. ¿Todo católico tiene que vivir pobre? Sí, pero en este sentido, entendiendo la pobreza como tener lo necesario. ¿Se puede tener más de lo necesario? Sí, pero eso ya no es tuyo. Tú eres administrador de eso que tienes. O sea, se te pedirá cuentas. Eso no es para que tú lo acumules. Entonces, ahora, la pobreza material a nivel positivo, que es vivir lo necesario, también hay que hacer matices, ¿verdad? ¿Qué es vivir con lo necesario? Depende de la vocación y de la misión que Dios haya puesto, ¿verdad? Es decir, creo que esto sí lo puse no sé si en la primera entrevista o lo he dicho mucho en mis charlas. Si yo soy diseñador gráfico, para mí lo necesario es tener una muy buena computadora para poder trabajar en eso. No es un lujo, es mi herramienta de trabajo. En cambio, si yo me compro una supercomputadora nada más para entrar a Facebook, pues creo que sí estoy pasando un aspecto de lujo, ¿verdad? De ya no estar, eso ya no es necesario para mí. Entonces, hablar de lo necesario, de hecho, una vez, bastante patéticamente, Fidel Castro dijo que eh, la iglesia, la fundación de la iglesia siempre ha sido comunista y que los Hechos de los Apóstoles, ahí se mostraba que era comunista, porque ciertamente en los Hechos de los Apóstoles dicen que todas las primeras comunidades vendían todas sus cosas y se las daban a los discípulos, pero ahí viene la clave. Y estos repartían según las necesidades de cada uno. Y entonces así no había, o sea, el comunismo, digo, primero es una utopía, ¿va? Pero vamos a ponerlo de manera muy simplona para que se entienda. El comunismo dice, somos 4 personas y hay 4 huevos. ¿Qué toca? Un huevo para cada uno. La iglesia no. La iglesia, desde la iglesia primitiva, habla más bien de distributismo. ¿Ah? ¿Qué es? Ok, hay 4 huevos, pero para 4 personas. Pero 2 de esas personas son albañiles y las otras 2 personas son secretarias con una computadorcita. Los albañiles se tienen que comer huevo y medio porque ellos necesitan más energía. Y la otra persona, con medio huevo tienen, ¿verdad? Y ahí no estamos Muy hablando de buena. injusticia. Entonces, la parte de la distribución también tiene, y hablando nuevamente volviendo al principio de subsidiariedad, también aplica esta cuestión, de decir, potencializar las herramientas y los talentos que la misma persona tiene. Ya después, con el principio de la solidaridad, unimos todos esos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno podrá, a veces, bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es un poco difícil practicar esto como a rajatabla, en el sentido de que, por ejemplo, las parroquias, yo digo, si hay un, este,
un trabajador que sabe, no sé, impermeabilizar techos y todo esto, y la iglesia tiene un hoyo, tiene goteras y todo eso, en vez de ese parroquiano estar poniendo dinero en la cesta de la ofrenda, ¿por qué no ofrece su trabajo? Es decir, en especie, ofrece su trabajo e impermeabiliza la parroquia. O sea, eso es perfectamente entender la parte de la solidaridad y la subsidiariedad. Ahora, ¿cuál es el problema aquí en Estados Unidos? Que como hay una burocracia excesiva, no solamente en la iglesia, sino en el país, así se ha manejado este país, por cuestiones de demandas y todo eso, no tiene que ser una empresa oficial que dé un contrato que va a impermeabilizar, etcétera, etcétera. Pero en general, de hecho, las primeras misas, la gente no daba dinero, la gente daba en especie. O sea, daba el pan para que esto se repartiera a los más pobres, etcétera. Entonces, y evidentemente las autoridades eclesiásticas lo que hacían eso es exactamente lo que hacían los primeros comunidades cristianas, los primeros, los apóstoles, ¿verdad? Es decir, con el bien que llegaba solidario de los demás, distribuían de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿va? Entonces, en este sentido, si quisiéramos también redondear la respuesta de esta hermana, es eh, la iglesia cree en ayudar y dar comida al pobre, así sea darlo en la boca. Es más, Madre Teresa de Calcuta también decía eso, que ella atendía a los más pobres entre los pobres y que por eso todo le daba gratuito. Pero además le respondía, ¿va? Porque muchos decían, usted mal acostumbra a los pobres porque les da todo gratis. Respuesta de Madre Teresa, no se preocupe, el primero entonces que nos malacostumbre es nuestro Dios porque todo nos lo ha dado gratis. O dígame qué le ha cobrado nuestro Señor. Entonces, en este sentido, ella hacía referencia de que no estaba maleducando a los pobres porque los pobres que ella estaba tomando eran los pobres entre los pobres. Esos que literalmente ella llegaba a rescatar a pobres de los basureros y los tenía que cargar, o sea, ni siquiera pueden caminar. Entonces, yo también ahí en esa parte es cuando a mí me un poco me enciende ver católicos que tan fácilmente dicen los pobres son pobres por flojos. Los pobres son, o sea, ni siquiera sabes la historia o sea, te quedas por encimita. Y muchas veces a esos primeros pobres los tienes que mantener literalmente en sus necesidades básicas para, primero, pues evidentemente para que no se mueran y después para que vayan sanando poco a poco y lleguen a un punto en donde ya se puedan valer por sí mismos, ¿no? Pero, eso, repito, es tanto cuanto la necesidad exista, ¿va? De ahí, por ejemplo, a nivel empresarial también lo podemos ver. O sea, si de pronto un trabajador se accidenta y no puede ir a trabajar, o sea, la empresa tiene que estar guiada de alguna manera ética y moral como para no abandonar en las necesidades básicas a ese trabajador. Y el capitalismo salvaje ahorita nos dice, no, listo, pues no me viene a trabajar, para mí va a ser pérdida y todo eso. Pero espérate, o sea, tú no puedes desahuciar a una persona porque esta persona no te está rindiendo en el trabajo, no porque no quiera, sino porque se ha accidentado, ¿verdad? Además, ciertamente hay una práctica de la caridad en este sentido para personas que, por ejemplo, están incapacitadas. O sea, hay incapacidades que simplemente la persona laboralmente no le va a permitir sostenerse por sí misma. Y entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Las estamos maleducando a darle todo gratis? No, pero es que él tiene una circunstancia en donde no se va a poder valer por sí misma. Ahora, el aporte de esa persona puede ser en otros muchos sentidos. Y por ejemplo, a nivel espiritual, una persona que está postrada en una cama sin moverse, todo eso, puede estar uniendo sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo y eso tiene un fruto por la comunión de los santos a toda la iglesia y a todo el mundo, que ni siquiera nos imaginamos. Pero, pues evidentemente, para la mentalidad así también capitalista salvaje, pues no, porque pues él no está produciendo, ¿verdad? Entonces, hay muchos matices, ¿verdad? Pero no sé si expliqué más o menos a grandes rasgos esto, ¿verdad? Sí, sí, y no, y bastante. Vamos a darle paso a otra pregunta para ir Sí, sí. cubriendo, porque son Ujú. bastantes hermanos.
Hay una que nos escribe un sacerdote amigo que tenemos en Cali. Él dice, saludos hermanos, Carlos, Dios te bendiga. Para reflexionar, es que nos estamos olvidando de quién es la iglesia. La iglesia somos todos, no es única, exclusivamente una institución, sino que de todos tenemos que poner de nuestra parte, dice el padre acá. Mm. Entonces, pero él dice que vale la pena reflexionar y aprovechar el tema para decirle que no es solamente qué está haciendo la iglesia por los refugiados o por la gente necesitada, porque a veces nos dedicamos es única y exclusivamente a atacar, ¿no? ¿Qué están haciendo las parroquias? ¿Qué está haciendo la diócesis? ¿Qué está haciendo la arquidiócesis? Pero nos olvidamos en lo que dice en los fundamentos del catecismo, donde dice que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Ya. Yeah. Sí, no, Entonces, no, dime. Que el padre nos quiere dar a entender que es el entender a los que nos están escuchando que no es solamente la institución, la iglesia como institución, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo, es decir, que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, que esto es algo que tenemos que poner todo de nuestra parte para ayudar más necesitados. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo al respecto de esto que bien lo dice el padre, pero el 90% en Latinoamérica de la población es cristiana. En su gran mayoría cristiana como católica, pero hay otras denominaciones. Pero al fin y al cabo se guían por Cristo, se supone, ¿no? Pero en realidad eso es un mito. Eso es un mito. Porque la injusticia, la corrupción, pues sí, o sea, la corrupción en la cual se encuentran nuestros pueblos latinoamericanos es muestra de que el cristianismo en su mayoría está nada más de adorno. ¿Por qué? Porque muy bien lo dice este sacerdote. O sea, estrictamente hablando, si los cristianos en Latinoamérica fuéramos congruentes con la fe, por ejemplo, en esta materia a nivel social, económico, etcétera, la iglesia en realidad no tendría que estar asistiendo a los más pobres, o sea, como jerárquicamente. Primero, habría menos pobres. ¿Por qué? Porque para empezar, habría que ver cómo los empresarios católicos se están manejando. Y aquí ya sí pongo el aspecto de católico y subrayo el aspecto de católico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la cosmovisión de los cristianos protestantes es muy diferente, totalmente diferente. O sea, la otra vez, bueno, hace unos años una amiga de una parroquia en la cual yo ayudé, me decía, mira, te va a gustar a ti. Ya el párroco permitió estar dando clases de economía dentro de la parroquia para poder educar a la gente. Pero acto seguido lo que me dice es de que el libro de texto que están usando, pues es protestante. Y yo he encontrado a líderes católicos que están promoviendo cuestiones económicas con la ideología protestante. Fatal, fatal, porque los protestantes no entienden la cosmovisión económica, social que la iglesia, comenzando desde la iglesia primitiva, tenía. Entonces, voy a poner una cuestión, de hecho, en esa parroquia me acuerdo que hasta incómodo una vez cuando yo estaba hablando de esto, que se quejaron algunos, pero era una parroquia bastante adinerada. Entonces, cuando yo empiezo a decir, a ver, si se viene una crisis económica, un empresario católico deja de tener ganancias, vive con lo necesario para que las ganancias de él se vuelvan lo necesario para sus trabajadores y no tenga que correr a ninguno. ¿Qué empresario hace eso actualmente? Y que se diga católico. Que en una crisis, antes de despedir a una persona, que eso representa que esa persona y su familia se queden sin lo necesario, antes ese líder, ese empresario, se baje las ganancias o inclusive no tenga ganancias, simplemente esté ganando lo necesario para vivir con lo necesario con su familia, él, aunque es el dueño de la empresa, lo que sea, pero ese excedente de esa ganancia que tenía, la empieza a distribuir precisamente porque están en crisis a sus trabajadores para que ellos tengan también lo necesario. No, o sea, los primeros empresarios católicos lo primero que hacen es precisamente, no estamos en crisis y todo eso, o sea, no renuncian a sus ganancias, renuncian a
a dar lo necesario al trabajador y lo despiden. Entonces, e inclusive, esto ya no es obligatorio, pero hay empresarios que pueden tomarlo hasta de una manera más sacrificial e inclusive renunciar, hacer el acto heroico, santo, de a veces renunciar hasta a veces ciertas cosas básicas de ellos para que los demás de abajo no pasen carestía en lo necesario. Esto ya no es obligatorio, pero es un acto heroico como el martirio. ¿Eh? Entonces aquí la cuestión está en que este sacerdote me parece que dice muy bien. O sea, en realidad, si los pueblos que se dicen mayoría cristianos están pasando por corrupción, tienen altos niveles de pobreza, etcétera, etcétera, habría que ver si estamos siendo congruentes con nuestra fe. Además, una cosita rapidito, alguien me podría decir, porque los protestantes presumen mucho que precisamente, por ejemplo, los Estados Unidos es la potencia, vamos a decirlo, económica, Sí. y es un país que nació protestante como tal. Sí, pero por ejemplo, el Papa, y aquí el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, le dio duro al socialismo y al comunismo, pero también le dio duro al capitalismo y de hecho le llamó capitalismo salvaje, sobre todo el capitalismo financiero, que con la especulación comete graves injusticias, o sea, pecados graves. Entonces, aquí la cuestión es entender eh, eh, qué vamos a entender también por niveles de pobreza. Por ejemplo, tengo por ahí un video donde hablo de esto, porque hay un video bastante famoso de un periodista que habla sobre la inmigración con chicles. Entonces él tiene como unos recipientes y con varios chicles de bolita, todo esto, y dice, por ejemplo, la solución a la inmigración no es aceptar más migrantes, sino es ayudar a esos migrantes a que generen riqueza en su propio país y que no se vengan, porque pueden hacer ponía varios chicles, por ejemplo, vienen a Estados Unidos y ya se llenaron acá, pero luego vuelven a crecer acá, entonces no se resuelve. Entonces dice, el problema de la inmigración por cuestiones de pobreza se resuelve ayudando a los países a que sean más prósperos. Entonces aquí suena muy coherente y suena bien, pero hay que entender los términos. ¿Qué es prosperidad? ¿Qué entendemos que es prosperidad? Porque, por ejemplo, aquí, si decimos que prosperidad es la que tiene Estados Unidos, la pregunta sería, ¿se puede replicar, se puede repetir esta prosperidad en todos los países del mundo? La verdad es que no. Si nada más China, si China tuviera el promedio de carros que tiene una familia estadounidense, no habría petróleo para cubrir esa demanda. O sea, lo que estamos diciendo, o sea, aquí la cuestión está en que también la cuestión de la pobreza está en que los países ricos o las potencias están viviendo un nivel de vida que no es realista. Entonces es muy fácil decir, es que no hay que aceptar migrantes, hay que ayudar a que esos pueblos sean prósperos. Pero espérate, igual a la prosperidad tuya, nos acabamos el planeta. Sería insostenible. Entonces sería insostenible totalmente. O sea, si todos los países tuvieran el nivel de vida de los Estados Unidos, nos acabamos el planeta. No se puede. Entonces, acá el problema de la pobreza no solamente es el hecho de decir tan fácilmente, no, es que no hay que recibir migrantes, hay que ayudarlos en sus países para que sean prósperos. Pero prósperos como quién, como tú, es imposible. O sea, mucho del drama de la pobreza ciertamente es ayudar a que prosperen, pero para que los prósperos también ayudar a que se simplifiquen, porque estamos viviendo un tipo de vida con más de lo necesario, de lo que necesitamos, con cuestiones superfluas. Creo que en este sentido la pandemia, si realmente somos humildes y hacemos un buen examen de conciencia, puede ayudar mucho, porque la pandemia, de alguna manera, con la crisis económica, con varias cuestiones del confinamiento y muchas cuestiones de estas, lo que puede ayudar es a que vivamos con lo simple, que nos demos cuenta de que el ser humano no necesita mucho, no necesita mucho. Y que más bien es este capitalismo salvaje que nos ha hecho depender de cuestiones superfluas, ¿verdad? Entonces, los mismos padres de la Claro. iglesia, en la iglesia primitiva decían que el que mantiene lo superfluo para sí le está robando al necesitado. Entonces, en ese sentido, eh,
Y también, por ejemplo, hay una cuestión a nivel de pobreza. Si vamos a definir pobreza por lo que dice el Banco Mundial, que creo que pobre es alguien que gana menos de $3 al día, me parece. Podemos ir, por ejemplo, en varias partes de China, pues la mayoría gana más de eso, pero están esclavizados a jornadas de trabajo de 10, 12, 14 horas, etcétera, que a veces ni siquiera tienen tiempo para su familia. De hecho, varias empresas, años atrás, eso fue causó escándalo, que estaban poniendo hasta redes en los edificios, porque mucha gente se suicidaba, se aventaba por la ventana de su trabajo, porque no podía ya sostener prácticamente un nivel que podemos decir de explotación. Entonces, esas personas que están trabajando 14, 18, 20 horas, prácticamente son esclavos. Ellos están ganando más de $3 al día, sí. Van a entrar, por lo tanto, en la estadísticas de pobres. No, no van a entrar. Pero aquí la cuestión, ¿son pobres? Sí, porque también la pobreza implica no tener un nivel de vida humano. Ok, bueno, no sé hasta dónde haya quedado lo que se estaba grabando, pero aquí la cuestión es que el ejemplo que estaba poniendo de que también tendamos a entender que es pobreza, o cómo se está analizando a nivel mundial el aspecto de la pobreza, porque nuevamente si es como el Banco Mundial, que se mide creo que por $3, los que ganen menos de $3 al día son considerados como pobres. Repito, en el caso, por ejemplo, de China, muchas personas que evidentemente la inmensa mayoría está ya ganando más de $3 al día, pero son jornadas de trabajo verdaderamente de explotación. Entonces, y ahí vamos a ir, y esas personas, porque Sí. están ganando más de $3, no son pobres. También el hombre se empobrece cuando solamente vive para el trabajo, cuando esos chinos no pueden tener ni siquiera un rato con su familia, no pueden ni siquiera salir con sus hijos, etcétera, porque están esclavizados. Y evidentemente están esclavizados porque evidentemente los demás arriba se van ganando. Entonces, por eso también yo decía la vez pasada con respecto a la inmigración, de que evidentemente los hermanos que salen de Latinoamérica por cuestiones de miseria, de pobreza y todo esto, mucha y gran responsabilidad tienen los políticos corruptos de nuestros países, pero que también hay que decir que las grandes potencias se han beneficiado de ese tipo de corrupción, porque muchas veces son los primeros que explotan bajo un capitalismo salvaje, bajo el peso de deudas externas totalmente injustas, bajo expansionismos. No me gusta este término porque lo usan bastante la izquierda, ¿va? Pero en realidad también se podría usar, ¿va? Que es bajo métodos muy imperialistas, literalmente, ¿va? Entonces, es decir, que aquí evidentemente tanto izquierdas y derechas, o socialistas y capitalistas, tienen mucho que ver con la parte de la injusticia, ¿va? Entonces, porque priorizan no la dignidad del ser humano, ¿eh? Generalmente priorizan, los socialistas y los comunistas sí te hablan mucho de los pobres y todo eso, pero sabemos que históricamente cómo son los gobiernos socialistas y comunistas, ¿no? Que siempre van a terminar beneficiando a una clase alta, política, etcétera, y llevando un aspecto de una miseria al pueblo. Acá en el aspecto de los países capitalistas, pues eso, terminan esclavizando a un pueblo de diferente manera, ¿va? Y empobreciéndole de diferente manera, aun cuando puedan tener dólares para comprar, etcétera. Entonces, la pobreza tampoco podemos ser tan simplistas que simplemente ganar más de $3 al día, ¿va? Muy bien. Sí, no solamente monetaria. Bueno, pues sigamos aquí con otra pregunta. Eh, el que no profundice más la fe y el dolor por los demás es culpa de quién. Yo nunca había escuchado que la iglesia a la cual pertenezco tenía una doctrina social. He estado en varios retiros y es primera vez que escucho. Gracias a ustedes me he puesto a investigar. Es decir, que es un tema que se habla muy poco. Y es Tristemente, verdad, sí, tristemente. mucha gente no. Esta pregunta la recogemos de muchas que nos enviaron. Mucha gente, pero ¿dónde consigo yo la doctrina social de la iglesia? ¿Dónde está? ¿En qué documento? ¿En qué libro? Lo he Ya, buscado en el catecismo y no aparece. no, claro, en el catecismo sí aparece, más bien no lo han leído. Sí, no, pero no, te estoy diciendo tanta Ya, infinidad de preguntas que la gente nos ya. manda
Tengo 5 años en un grupo específico y nunca Ya, hemos tristemente, o sea, yo entiendo que los grupos tengan ciertos carismas, pero la doctrina social de la iglesia es algo esencial. De hecho, esto no es es, la base fundamental de un cristiano. no es exactamente, no es cuestión optativa o de carisma, como desafortunadamente muchos católicos los veo relativizar la doctrina social de la iglesia. Generalmente, gente que se dice más conservadora y todo esto, como relativiza y lo escucha uno hablando. Eso sí les digo, si se van a meter en doctrina social de la iglesia, espérense dentro de la propia iglesia, generalmente de los más conservadores, adjetivos como tú eres socialista, tú eres un comunista, infiltrado, etcétera, etcétera. Más bien, o sea, yo les digo que ni se peleen con ellos, ¿verdad? Pero si hay que decirles, pues léete un poquito. Primero, el compendio de la doctrina social de la iglesia. Eso lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Varias tiendas de libros virtuales lo tiene hasta gratuito. El compendio es un librote, claro está. Busquen, pongan en Google encíclicas sociales Iglesia Católica y les van a salir desde León XIII en adelante, ¿va? Varias encíclicas, los papas desde León XIII en adelante, lo cual dije la vez pasada, no significa que la doctrina social de la Iglesia empezó a existir desde León XIII, ¿no? Desde atrás, porque de hecho en mis redes sociales recientemente puse varias citas de los padres de la Iglesia, estamos hablando siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto de la Iglesia. Y si van a mis redes sociales van a ver lo que decía San Gregorio, lo que decía San Juan Crisóstomo, lo que decía San Anselmo, San Ambrosio, etcétera. O sea, la iglesia siempre ha entendido esto como algo esencial. Ya después Benedicto XVI dice que es la palabra, o sea, la Sagrada Escritura, los sacramentos y la caridad son cuestiones irrenunciables de la propia identidad católica. Es decir, nadie puede ser católico si no está formando en estas tres cosas. En Sagrada Escritura, vuelvo a la cuestión de ahorita que están tantos metiéndose que en revelaciones privadas, por muy aprobadas que estén, son revelaciones privadas. Prioriza, o sea, yo no puedo entender a una persona que se sabe más los mensajes, no sé, de la Virgen, de Fátima, de Medjugorje, de lo que sea, y no me pueda citar ni siquiera el Evangelio. O sea, ahí estamos desfasados, ahí hay una cuestión y la gente se puede sentir católica, cuando en realidad yo no estoy diciendo que no se acerque a las revelaciones privadas si están aprobadas por la iglesia, ¿eh? Pero nunca vas a priorizar eso por encima de la revelación pública que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es negociable, es algo esencial para que te digas católico. La vida sacramental también. O sea, yo me recuerdo que una vez eh, tuve que hablar fuerte con un ministerio, un grupo que me estaba invitando para dar una charla y todo eso. Y me dice, hermano, ya medio peleamos con nuestro párroco, ¿va? Porque sí queríamos que tuviera usted al menos una hora, hora 15, hora y media, etcétera. Pero el padre nos dijo que antes iba él a celebrar la Santa Misa. Y le decíamos que por qué no otro día, todo eso. Yo le digo, ¿cómo pueden ustedes priorizar a un simple misionero, una simple predicación por encima de la Santa Misa? Aunque la Santa Misa les agarre todo el tiempo del grupo y yo no pueda decir ni pío más que nada más amén o no puedo decir ni absolutamente nada, tú no puedes estar comparando a un evangelizador, un predicador, lo que sea, con la Santa Misa. Simplemente no hay ni siquiera punto de comparación. Y la gente católica se cree más católica por ir a un grupo de oración, que repito, no está mal, que ir a un congreso, no está mal, que todo eso, pero eso es nada por encima de la vida sacramental. Entonces ahí está el segundo elemento y luego viene el elemento de la caridad. La mayoría se quedan con estos dos, ¿verdad? Es decir, mientras sí tengan palabra de Dios y vida sacramental, es decir, de alguna manera vida espiritual, pero cuando se queda solamente así, queda un espiritualismo. Y ahí yo les diría, tengan cuidado porque la parábola de el publicano y el fariseo, pues el fariseo cubría todo eso. Los fariseos, expertos en la palabra de Dios y todo esto, no tenían sacramento estrictamente hablando, pero bueno, en su sacramentalidad daban el diezmo, ayunaban y todo ese tipo de cosas. Pero después, en cuestión de la caridad, no había, no había. Entonces, y repito, seremos evaluados en eso, Mateo 25 nos dice. O sea, en cuestión de la caridad. ¿Por qué? Porque evidentemente una vida sana a nivel espiritual, o sea, una vida sana de Sagrada Escritura y una vida sana a nivel sacramental, necesariamente se expresa en la caridad. Hay un beato, Pier Giorgio Frassati, un joven deportista y todo eso, italiano, que él tiene una frase muy bonita, que él decía,
él iba todos los días como un laico, iba todos los días a misa. Entonces dice, todos los días el Señor me visita en la Eucaristía, en la comunión. Y después yo le pago la visita visitando a los pobres. Es decir, Amén. esto va unido. Una persona que sea muy de misa y que la liturgia y ahorita muchos más conservados en latín, listo, listo, yo soy el primero que defiende la liturgia como debe de ser. Pero cuando yo veo que eso se está quedando en un espiritualismo, porque yo no veo rastro de verdaderamente entrañas de compasión para los más pobres, para los más heridos, para todo esto, o sea, ahí hay una dicotomía. ¿Saben qué? Yo les recomiendo lo que mejor, porque ciertamente si el magisterio de doctrina social de la iglesia quizá se puede hacer un poco pesado para algunos. Yo les digo que le entren. O sea, se aprende a nadar aventándote al agua. O sea, uno no va a aprender a nadar por un curso en internet, ¿verdad? O sea, te tienes que aventar al agua. Claro. Y ciertamente hay muchos lenguaje, algunos documentos magisteriales son un poco más difíciles o todo eso. Pero si quieren algo sencillo para un aspecto de introducción, busquen una exhortación apostólica del 2018, creo, del Papa Francisco, que se llama Gaudete et Exultate. Es sobre la santidad. Si ponen en Google Exhortación Apostólica Papa Francisco sobre la Santidad, ese documento, o sea, lo entiende cualquiera, un lenguaje sumamente sencillo, y el Papa lo que dice es, dice que tengamos cuidado del neognosticismo, de estos que solamente tienen una visión meramente espiritualista, ¿va? Y también que tengamos cuidado del neopelagianismo, que es una herejía, en donde se le da más peso a lo que yo puedo hacer, ¿va? Y ahí es donde el Papa, siempre lo ha dicho el Papa Francisco, de que no confundamos caridad cristiana con asistencialismo, que la Iglesia Católica no es una ONG, una organización no gubernamental, que ayuda a los pobres. No, no, no. Es caridad cristiana. Es tomar, vamos a decir, la esencia de Cristo y ver a Cristo en el más necesitado. Por eso hablaba de ser pobre con los pobres, ¿no? Y no en el sentido meramente material. Ya he repetido que en el momento que yo trato de vivir con sencillez, con simplicidad, con lo necesario, yo ya estoy teniendo un tipo de comunión con los más necesitados, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa. No sé si tengas otra pregunta. Okay. Sí, no, hay varias. ¿Sí? Dándole continuidad a lo que hay mucha gente que se alude cuando se habla de doctrina social de la iglesia. Aquí nos escribe un hermano desde Perú que dice, soy de Perú, Trujillo, estábamos ayudando a algunos extranjeros de Venezuela y de Haití, pero hermano, es que la mayoría se aprovechan de su estado para no querer salir adelante y no creo que por eso nosotros dejemos de ser buenos cristianos. Y si no somos como cristianos, como lo insinuó el invitado, que por favor nos dé argumentos. Ya. Los padres de la iglesia decían, si el pobre es reprensible, si hay algo que reprenderle, que se le reprenda. Dice, pero si no es reprensible, se le debe inclusive venerar al pobre. Y dice, eh, en el caso de que no sepas, ten en cuenta de que nuestra fe nos dice que a todos los hemos de poner por encima de nosotros, ¿verdad? Aplicando esto que es doctrina de los primeros siglos del cristianismo. Pueden buscarlo. De hecho, en una de las publicaciones de los padres de la iglesia que hice tanto en Instagram como en Facebook está esta cita que ahorita estoy parafraseando. Creo que es de San Gregorio de Niza, me parece. Pero para ponerlo en aspecto concreto. Ok, a alguno de esos venezolanos, tu peruano, estás viendo que está abusando en ese sentido. Te consta que estás abusando. Tú tienes que ayudar a hacer una corrección a ese hermano. Y esa corrección no solamente es decirle, ¿sabes qué? Sabes que tú no necesitas y tú te estás llevando la ayuda sin necesitarla. Es más, hasta la estás vendiendo, hasta lo que tú quieras y tú gustes. No, ve a la raíz, volvemos a lo mismo. Porque la cuestión no está en que esté sacando ventaja este falso pobre, vamos a decirlo así, sino que ¿por qué está sacando ventaja? ¿Qué hay en su corazón que le hace tener ese tipo de corrupción? De sacar ventaja de una ayuda caritativa que él no necesita.
O sea, se necesita tener algún tipo de corrupción en su conciencia, en su corazón. Entonces, al ir a corregir, intentemos también acompañar. Porque es ahí donde nosotros podemos ayudar de raíz y de fondo, porque si no, esto seguirá y seguirá y seguirá y seguirá. ¿A cuántos católicos realmente no les remuerde en absoluto la conciencia ante cuestiones verdaderamente de corrupción? O sea, por ejemplo, cuestiones de piratería, cuestiones de hacer las cosas por abajo del agua, todo ese tipo de cuestiones y no necesitándolo. O sea, simplemente es por el vicio, porque ya culturalmente estamos intoxicados de un ambiente de Viciado. corrupción. Entonces, en ese sentido, yo le diría a este hermano, primero, si quieres actuar realmente como católico, y no es opinión mía, los padres de la iglesia y los primeros santos de la iglesia te decían, ok, si tú estás viendo ese venezolano, etcétera, que está siendo corrupto, corrígelo, pero recuerdo y repito, no es solamente decirle, estás haciendo mal, no resuelves mucho. Investiga, acompáñalo, ofrécele tu amistad para que conozcas de dónde viene su corrupción, para poderlo ayudar a sanar ahí. ¿Ya? Chance y alguno con la sola corrección corrige, pero muchos Claro. se tiene que ver un acompañamiento. Ahora, segunda cosa, si no sabes que esta persona es reprensible, porque, por ejemplo, a veces se acerca un pobre y mucha gente ya dice, yo no le doy porque lo gastan en drogas. ¿Te consta? O sea, es que Sí, nos es muy fácil decir rapidito, o sea, que todo el mendigo o el homeless, el desamparado que nos pide, él lo va a utilizar para drogas o para emborracharse y todo eso. ¿Te consta? Si no te consta, y lo único que te consta es de que estás viendo pobreza en él, necesidad, la iglesia, los cristianos te decían, no solamente no tienes que reprenderlo, tienes que venerarlo como intercesor, dicen algunos de los padres de la iglesia. Y, o sea, o mínimo, respetarlo. Bueno, también decía San Juan Crisóstomo que en el caso de duda y todo ese tipo de cuestiones, dice, te la paso si no quieres dar, pero no lo humilles más con tus juicios. O sea, no vengas con el pretexto de decir, o sea, no, si quieres no le ayudes, pero no humilles su situación con prejuicios. No, es que yo no le doy, ¿por qué? Porque es un drogadicto, porque es un marihuana. ¿Te consta? Si te consta, corrígelo, ya hablé de esto. Pero si no te consta, tendrías que ayudarlo y hasta venerarlo. Y si no lo vas a ayudar, mínimo, no viertas juicios temerarios sobre el necesitado, porque esos te van a dar mala factura, te van a cobrar factura muy fuerte delante del juicio de Dios. O sea, yo realmente no quisiera estar en esos zapatos, ¿no? sí. Vamos, para darle continuar a esta pregunta, aquí hay otra que también me llamó mucho la atención. Para nadie es un secreto que en el asunto de los inmigrantes es un negocio para los políticos, para la iglesia. Ojo, dentro de la iglesia hay muchos grupos que dan su mejor esfuerzo y entrega, como el ejemplo de la joven que dio el hermano en el programa pasado. Ya, ahí yo diría que quizá también es complicado de que él pudiera argumentar, no sé por qué medio lo escribió, ¿va? Pero aquí la cuestión está, hay un principio jurídico que dice, lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Cuando él dice que es un negocio para la iglesia los inmigrantes, que lo pruebe y de ahí arrancamos. Porque es muy fácil aventar Sí, afirmaciones así, ¡pum! ¿Verdad? sí. Entonces, Lo que pasa es que este tipo de preguntas hay que soltarlo porque si no la gente después dice que obviamos no, ciertas yo entiendo. preguntas No, para no... yo te entiendo, o sea, pero simplemente estoy respondiendo esta parte para también ir creando una responsabilidad, porque la mayoría de los católicos tampoco Conciencia, conciencia. no nos vamos a manejar en las redes sociales. Escupimos juicios temerarios sin probarlos y muchas veces hasta con perfiles falsos, ¿verdad? O sea, que no sé, en vez de ni siquiera la cara doy, tengo, no sé, un piolín, alguna cosa, eh, Por eh, eso nosotros eliminamos las de nosotros, las redes, ya, porque nos quedamos solamente con Instagram para compartir información, pero eso ya. perdíamos tiempo que a veces podían utilizar en la calle, ayudando a Claro. las personas necesitadas, respondiendo a argumentos incoherentes como este. Ya, sí, porque esto, o sea, ahorita respondo con más profundidad, pero de antemano yo lo que le diría, bueno, pues a ti te aplicaríamos nada más el juicio, el principio jurídico. Lo que gratuitamente afirmas, gratuitamente se niega. Dices que esto es un negocio para la iglesia, yo te digo que no es. Listo, se acabó la conversación.
O sea, tú no Claro. dices argumentos, yo no tengo la obligación de darte argumentos como para decirte que sí, que no. O sea, ¿por qué? Sería estar gastando una argumentación para alguien que dio una afirmación meramente gratuita, sin fundamento, ¿ah? Inclusive a nivel político, que evidentemente yo con argumentos, no me voy a alargar aquí, sí puedo decir que en muchas cuestiones ciertos gobiernos, ciertas instituciones, cierto nivel de poder están manipulando a los inmigrantes para sabotear a los contrincantes políticos, ¿va? Entonces, y esto es cierto. Pero, por ejemplo, la típica que la he escuchado tantas veces, es que estas inmigraciones y caravanas que vienen de Centroamérica para acá, para Estados Unidos, las está generando George Soros porque quiere destabilizar el gobierno de Donald Trump y porque quiere estabilizar y quiere meter el socialismo y el comunismo a los Estados Unidos y entonces quiere estabilizar porque está jalando a estos migrantes. A mí se me hace curioso si realmente George Soros, que evidentemente no es santo de mi devoción, estuviera haciendo eso, eso se llama tráfico humano. ¿Por qué Trump o alguna otra autoridad no le ha levantado un proceso legal a George Soros? O sea, yo les digo, tengan mucho cuidado con esto, porque se ha manejado ahorita y mucho el católico se mete, sí, hay todo este lobby de los izquierdistas con George Soros y los banqueros y Rockefellers y todo ese tipo de cosas, y que quieren acabar con la familia y el matrimonio y todo eso. Y muchas de las medidas que están haciendo son totalmente ilegales y se les podría abrir un proceso. Porque sus políticos, que sí defienden, que son los más conservadores y todo eso, no hacen algo contra estos. Entonces, ahí donde yo digo, miren, tengan mucho cuidado en reclinarse en bandos políticos. El católico tendría que no estar en bandos políticos, tiene que estar a favor de la verdad. Y esto le va a dar la claridad y la libertad de que al izquierdista reconocerle las cosas buenas que haga y cantarle en la cara las cosas que haga mal, pero igual también al derechista o al conservador. O sea, a mí lo que más me alarma es ver católicos, que evidentemente es mucho más fácil, porque te apoltronas en uno de los dos bandos, sabes que solamente el bando, si te apoltronas en la derecha, ¿quiénes te van a atacar? La izquierda. Si te apoltronas en la izquierda, ¿quién te va a atacar? La derecha. Pero si eres católico, que apuntas por la verdad, prepárate porque la izquierda y la derecha te van a pegar. Sí. Porque tú no estás apoltronado. San Oscar Romero decía mucho, un poquito irónicamente esta parte, dice, él decía, yo sé que me van a matar, pero no sé si la bala me va a venir de la izquierda o de la derecha, la espero de cualquiera de las dos. Entonces, a San Oscar Romero lo han calumniado mucho de que socialista y comunista y todo eso, pero él mismo era consciente de que muchas de las cosas que él predicaba como obispo de El Salvador, este, eh, la izquierda no las toleraba. Entonces él sabía decir, a mí yo sé que me van a matar, pero yo no sé si la bala va a venir de la izquierda o de la derecha. Me las puedo esperar de las dos. Hermano, y por eso no será que para nosotros los católicos es más fácil no ser neutral, sino agalar para un bando para evitar eso que es lo que tú nos dices, que vamos a recibir ataque bien sea de la derecha o de la izquierda. Entonces es más fácil para un católico decir, no, me voy con lo de la izquierda, me voy con lo de la derecha, porque para Sí, no evitar tanto. sí, o sea, los que se van por una de las dos, evidentemente es una cuestión de comunidad, de comodidad, porque saben, primero se sienten respaldados, porque pues hay muchos de derecha y muchos de izquierda, muchos conservadores, muchos liberales, listo. Y saben que sí va a haber una batalla, pero solamente es contra un enemigo, ¿verdad? Contra un Eh, bando. en cambio, si uno apuesta a la verdad, te montas a los dos en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar con compomendas, no vas a andar con negociaciones en ese sentido, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino, es lo que nos dijo nuestro Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando no es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, por ejemplo, aquí en la situación mía, que en el caso de Estados Unidos, que eso no les gusta a católicos, ni liberales ni conservadores. A mí me pegan palazos de los dos lados. ¿Por qué? Porque a nivel político, yo le aplaudo muchas cosas buenas y muy buenas que ha hecho Donald Trump, pero tampoco me callo ante las cosas malas y muy malas que está haciendo. ¿Cuál es lo patético? Ver católicos que se meten en el grupo antitrumpista, en donde Trump es casi casi Satanás y no hay nada bueno que lo podamos encontrar a él, y el otro grupo
que poco le falta para besarle los pies, que es un trumpismo en donde son cobardes en denunciar los grandes abusos que también ha hecho Donald Trump, a nivel sobre todo a nivel de la dignidad humana. Entonces, el católico, por eso en esa parte, en toda su historia, veamos la vida de los mártires. No negociaron ni con izquierdas ni con derechas, porque ellos apuestan por la verdad. Y, ¿verdad? entonces, y eso sí es difícil. ¿Por qué? Porque no estás peleando contra un solo enemigo. Los dos se te vienen encima, ¿va? Evidentemente, hay otra posición que también me parece, de hecho, me parece aún más cobarde, que es el neutralismo, ¿va? Personas que dicen, son de los que mismo dicen, no, dejen de estar hablando de política, hay que hablar cuestiones de la fe y todo eso. No ha leído la doctrina social de la Iglesia. No ha leído que en el mismo, en la Sagrada Escritura, la primera afirmación política la tiene el Génesis. Cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso es una pregunta política, una pregunta por el bien común. O sea, la Iglesia está, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia está en contra de todo tipo de individualismo, pero también de todo tipo de colectivismo. Vemos colectivismos, por ejemplo, en muchas cuestiones socialistas y todo esto. Pero, por ejemplo, en el capitalismo vemos mucho individualismo. Por eso la Iglesia condena estos elementos socialistas y comunistas y también le da sus buenos garrotazos al aspecto del capitalismo, porque la Iglesia no se adhiere a individualismos ni colectivismos. La Iglesia se adhiere al bien común, a la común unidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si hay otras preguntas porque sé que no queda mucho tiempo. Sí, sí, una pregunta, pero ¿puede un hijo de Dios llegar al poder? ¿Puede qué? ¿Un hijo de Dios llegar al poder? Es decir, hacer buena política. No solamente puede, debe. O sea, si estamos como estamos es precisamente porque buenos católicos no están llegando a los niveles de la política. O sea, debe empezar a salir verdaderamente los católicos. Y digo esto porque, repito, por ejemplo, sin tener reparos, por ejemplo, en España decían, no, ya tenemos un partido así católico que se llama Vox, etcétera. Pero eso no es catolicidad. Eso es un tipo de conservadurismo del más rancio, porque estos de Vox son, o sea, antiinmigrantes a más no poder. O sea, estos de Vox no entienden de la doctrina social de la Iglesia. Ah, pero como defienden la libertad religiosa, entre comillas, la libertad religiosa, y son pro vida porque defienden al no nacido, tengan mucho cuidado los católicos con este aspecto. Porque muchas veces nos decimos, no, este político sí es católico porque defiende a los no nacidos. Pero espérate, ser católico no solamente es defender al no nacido. Y nos estamos acostumbrando. Hay A algunos eso. hay algunos que muy simplonamente dicen, no, pero es que pues al fin y al cabo, los políticos no necesariamente, o sea, nosotros votamos por un político y no por un santo. No, pero es que tú mismo estás rebajando la tabla y por eso estamos como estamos. ¿Tenemos que aspirar a tener políticos santos? Sí. Entonces alguien me dice, bueno, pero entonces tenemos que elegir el mal menor. Yo en esto, esto es opinión personal, yo ya no creo, al menos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, yo ya no creo que la vía sea el mal menor, porque la moral de la iglesia permite el mal menor, pero es como una excepción y lo hemos normalizado. Y entre estar eligiendo de mal menor y mal menor, lo único que estamos ya, que en nuestras elecciones estamos teniendo puros males. O sea, que no hay ni dónde agarrar, ¿verdad? En mi punto de vista, por ejemplo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos parece como que solamente republicanos y demócratas, conservadores y liberales en ese sentido, ¿ah? Entonces, y los dos están pésimos. O sea, los demócratas, abortistas al más no poder, etcétera, etcétera. Los republicanos con una visión totalmente inhumana de la inmigración y de otras cuestiones, ¿verdad? Pero hay un pequeño partido que se llama el American Solidarity Party, que está inspirado en los pilares de la doctrina social de la Iglesia, curiosamente. Este, pero cuando lo promocioné en las elecciones pasadas, esta fue respuesta de católicos. No, pero es un voto perdido porque es un partido chiquito. Mejor hay que votar por Donald Trump, que es el mal menor delante de Hillary, etcétera, todo eso. O sea, y la pregunta es, ¿y entonces estos partidos chiquitos que quieren hacerlas bien las cosas, porque por ejemplo en American Solidarity Party, que yo no me adhiero tampoco a ese partido, ¿eh? No me adhiero, y cuando han hecho alguna cosa mal, yo le he dicho en contra de este pequeño partido. Pero sin lugar a dudas, este es un bien delante de los republicanos y de los demócratas.
Ahora, si el Está, católico, está bien. si el católico dice que no lo va a apoyar porque es un voto perdido, porque es demasiado pequeño, entonces ¿cuándo los pequeños van a ser grandes? ¿Cuándo van a tener el Correcto. suficiente poder como para poder influir? Entonces, en este sentido, yo también les diría que tuvieran discernimiento e inclusive sabemos que la moral católica lo permite. O sea, nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos y, por ejemplo, ir a votar. Es decir, el abstencionismo no es católico, salvo por cuestiones realmente, estás enfermo, lo que tú quieras, ¿va? Pero el abstencionismo no es católico. O sea, uno tiene que ser un buen ciudadano. Ahora, pero si las opciones no son buenas y yo quiero ya dejar de estar eligiendo males menores, en muchos países se permite votos nulos. Sí, voto, pero pongo nulo para que se den cuenta los dos partidos que yo ya no quiero. Si la mayoría empezara a votar, por ejemplo, en voto nulo, te digo, esto es opinión, esto no significa una visión de la iglesia. La iglesia lo permite bajo la moral. O sea, porque yo tengo que obedecer mi conciencia y si mi conciencia me dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de estar votando por males menores. O sea, yo tengo que empezar a decirle a la clase política que yo no estoy dispuesto a tolerar ya más males menores, que tenemos que apostar por el bien. Y entonces ahí sí, creo que la responsabilidad de que haya, sobre todo jóvenes, que se preparen, sobre todo en doctrina social de la iglesia, y que empiecen carreras políticas, yo les digo, va a ser una guerra terrible. Muchas veces pudieran hasta atentar contra su propia vida, porque si hay políticos verdaderamente católicos en el amplio sentido de la palabra, va a pisar callos tanto de izquierdas y derechas. Entonces, que nada más se preparen para un tipo de martirio si es necesario. Pero desde luego, el católico tiene que meterse a la clase política, desde luego que sí. Y fíjate, Ok. hay una cosita más. Ahorita recuerdo del fundador del Camino Neocatecumenal. Yo no estoy de acuerdo con todo lo del Camino Neocatecumenal, sobre todo a nivel litúrgico, pero es una gran bendición en muchos sentidos el Camino Neocatecumenal. Y una vez le escuché esto a Kiko Argüello, que es uno de los iniciadores, y me pareció perfecto. Dice, nosotros, dice, no es que fomentemos que nuestros hermanos se metan a la clase política, pero yo les digo, si se van a meter a la clase política, no cobren. O sea, el aspecto de la gratuidad les va a dar garantía. De hecho, en este sentido, yo tengo muchísimas limitaciones, pero tengo mi conciencia tranquila porque yo mi evangelización no le he vuelto un negocio porque yo no estoy monetizando mi canal de YouTube y todo con publicidad riesgosa, cuando muchos católicos y sacerdotes y toda la cosa sí lo están haciendo y se justifican sin problema. O sea, pueden estar hablando, es curioso, la otra vez estaba hablando un católico sobre criticando al Papa Francisco por esta oración interreligiosa que pidió en contra de la pandemia y todo esto. Y antes de su video me sale un video de una iniciativa judía y él en contra del diálogo interreligioso. Ah, pero compadre, te llevaste tu dinerito por una publicidad judía. Y a esta persona le hice la corrección, dice que no le va a quitar, que iba a analizar si le iba a quitar. Entonces, ese es el nivel de hipocresía en el que estamos llegando. Entonces, se me hizo muy interesante esto de Kiko Argüello, que le dice a nuestros hermanos, decimos que si quieren entrar a la parte política, no cobren. ¿Eso qué significa? Pues que se van a morir de hambre, no, es que tendríamos que nosotros los católicos tendríamos que estar soportando cada obra de evangelización precisamente para que la evangelización sea libre. Que en el caso de la política, si un hermano va a estar y quiere manejarse totalmente de manera gratuita, ¿no? Para decir, no, no, es que tú entraste a la política por dinero y te vas a mover y tu opinión va a depender del dinero, qué interesante sería que las parroquias sustentaran a nuestros políticos católicos como tal en las cuestiones básicas, no darle lujos, ¿verdad? Pero en las cosas básicas para que ellos puedan demostrar y pegarle la cara tanto izquierdas y derechas, mira, aquí yo no estoy por dinero, ni estoy por intereses que me están financiando empresas y todo ese tipo de cosas, como desafortunadamente los partidos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sí, o sea, Los por partidos ejemplo, políticos. a los republicanos, como los republicanos muchas veces pues no terminan de condenar muchas cuestiones a nivel de armas, pues claro, están financiados por la asociación esta del rifle y todas sus campañas y muchas cosas de estas. Entonces, Sí. si hubiera buenos católicos, purificaríamos el ambiente de la política. Creo que en un primer paso habría mártires, literalmente, porque yo estoy segurísimo que un político católico termina incomodando izquierdas y derechas y lo van a A tratar de mucha eliminar. gente. Sí, lo van a Sí, tratar de eliminar, pero te necesitamos hice la, católicos.
te hice la pregunta porque yo soy de los que predicaba, cometía ese error de predicar que los católicos no debíamos meternos en política. ¿no? Y no, pero hace más o menos año y medio conocí a un hermano que casi llega a ser alcalde acá, se lanzó de manera independiente, sin respaldo de ningún partido político, porque quiere hacer un trabajo serio y me dio una muy buena lección de vida, es decir, con su testimonio, no con su campaña política, sino con su testimonio, me hizo cambiar ese concepto, de que Ya. si un hijo de Dios puede llegar al poder. Y bueno, a él le ha tocado duro porque le tocó que hacer eso, desprenderse de mucha gente y aún así casi gana la alcaldía, Ya. por la Sí, bendición de Dios por la independencia. Pero le tocó duro, le ha tocado ok, duro. Bueno, hermano, retornando a las preguntas del programa, disculpa que ok. nos salimos un poco, pero son No, cosas no. que a veces salen. Ajá, ajá, aquí está, vamos, acá hay una muy interesante que dice, ¿cómo podemos nosotros desde lo moral, a ayudar a esas personas necesitadas, pero que sinceramente sí viven en una extrema pobreza, es decir, para seguir dándole continuidad a esas ayudas, para no que no haya un desgaste, más o menos lo que quiere decir la hermana aquí. No sé si estoy entendiendo bien. O sea, repito, el principio de subsidiariedad dice tanto cuanto, ¿ah? O sea, si está en la miseria, miseria estamos hablando de bueno, por ejemplo, cuando estaba explicando lo de los niveles de pobreza en positivo y negativo, a nivel material, pobre es tener lo necesario. Pobre en el sentido negativo, materialmente hablando, es no tener lo necesario. Ahí sí hay una palabra que nos puede ayudar mejor, miseria. O sea, Dios no quiere que sus hijos vivan en la miseria. Entonces, si está en la miseria, todo católico, si está en sus manos, tiene que resolver esa miseria. Porque primero, Cristo está ahí presente en ese En miserable, este hermano. en esa presencia mística que nos dijo en Mateo 25. Ahora, nuevamente, una vez sacado de la miseria y potencializado en sus capacidades, uno tiene que más bien enseñarlo a pescar más que darle el pescado. Porque esto Claro, también lo ha dicho el Papa Francisco. El mayor drama del desempleo, por ejemplo, no es solamente el hecho de que el trabajador no pueda llevar el pan a su casa. El drama más grande del desempleo claro. es de que se les está arrancando la dignidad. ¿Por qué? Porque una función del trabajo es eso, dignificar. Uno no solamente, de hecho, tendría que cambiar nuestra perspectiva como católicos también en ese sentido, ¿ah? O no cambiar, más bien volver a lo que siempre ha sido católico. El Un católico principio. no va a trabajar por sacar dinero, principalmente. El católico va a trabajar porque el trabajo dignifica, porque colabora en el misterio de la salvación mi trabajo, así sea lavar baños y lo que sea. Cada acto que se hace, por muy pequeño que sea, unido a la redención de Cristo, es verdaderamente corredentor ese acto. E inclusive hay trabajos que nunca serán remunerados. Por ejemplo, ¿cuántas veces menospreciamos a las amas de casa, ¿va? Y cuando está comprobado que el trabajo que hace una mamá en casa, muchas veces son dos o hasta a veces hasta más full times, o sea, trabajos completos, ¿va? Y es un trabajo no remunerado. Y a veces a mí me enoja porque a veces le puede decir una señora, ah, ¿tú no trabajas? O sea, tú eres ama de casa y tú qué crees que ser ama de casa no es trabajar? Es muchísimas veces más que a veces un trabajo. O a veces a mí me dicen, ok, tú eres evangelista, sí, pero ¿en qué trabajas? Pues eso, en la evangelización. Sí, pero dices que no cobras. Pero es que trabajar no implica relación siempre con el aspecto monetario. O sea, yo he asumido un aspecto de vivir en un tanto en la providencia de Dios en este sentido, pero yo no estoy sentado en una hamaca recibiéndome así la providencia de Dios. No, yo trabajo. Otra cosa es que no lo cobre, otra cosa es que me maneje de manera gratuita. Entonces, muchas veces llegamos a una interpretación del trabajo muy simplón, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, aquí hay que ayudar al pobre, al que está en la miseria y todo eso, a tener lo necesario y después se ponga a trabajar, aun cuando ese trabajo no necesariamente tenga que ser remunerado, ¿ah? O sea, porque hay muchos, repito, la iglesia tendríamos que entender que sobre todo hay ciertos oficios que más nos valdrían que no estuvieran asalariados, porque cuando entra el dinero se empieza a corromper muchas cuestiones. Entre ellas, yo creo, este es mi punto personal de vista, es la evangelización. O sea, la manera de cómo hoy los evangelizadores se están moviendo más por dinero,
pero ¿qué crees que vamos a vivir y todo ese tipo de cosas? Pues mira, si tanto te hace falta, agárrate un trabajito y el tiempo libre después lo das a la evangelización. Pero cuando tú haces de la evangelización un trabajo asalariado como tal, es bien fácil corromper la intención de la evangelización. ¿Hasta qué punto tú ya estás evangelizando por dinero o que verdaderamente por el sentido genuino? Sabemos que, y eso está en los evangelios, sabemos que varias mujeres con ciertos medios apoyaban a nuestro Señor y a los discípulos, eso lo dice el mismo evangelio, económicamente Sí, hablando. Entonces, ahí también yo digo que hay que también discernir. Eso me ha tocado a mí. Por ejemplo, San Pablo a los corintios no les agarró un solo peso, porque era una comunidad naciente, de hecho bastante corrupta, le costó bastante purificarla y todo esto, y sabía que recibir dinero de alguien que todavía no está firme en la fe, después se vuelve fe. chantaje, te lo quieren cobrar, te quieren callar. A mí me ha pasado, muchas veces No, lo que me sí. dan, yo se los Es que regreso. solo O sea, no, a mí a no me van todos. a callar con favorcitos ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, a los filipenses, San Pablo sí les agarró dinero. Por ejemplo, en Corinto no se los agarró y entonces, ¿qué le quedó? Pues que se iba a morir de hambre, no, se puso a hacer casas de campaña. Entonces, San Pablo está diciendo, o sea, en muchos sentidos, el ámbito de la evangelización, si no puedo pedirles lo lícito, inclusive le decía a los corintios, yo les podría pedir, pero para no ser obstáculo, ejemplo les he dado, he trabajado con mis propias manos, he hecho casas de campaña y todo esto, y para que les llegue el evangelio gratuito. En cambio, por ejemplo, los filipenses sí les agarró dinero, pero es el mismo San Pablo, en su carta a los filipenses, que se llama la Carta de la Alegría, pero curiosamente esa carta la escribió preso, es San Pablo, y recordando a los filipenses, ¿por qué? Porque era una comunidad verdaderamente ya cuajada, madura, y a esos sí les podía tomar dinero, porque sabía que ellos después no van a andar con chantajitos ni nada por el estilo, sino que estaban dando, desprendiéndose genuinamente, ¿va? O sea, que no, que su caridad está en el hecho de dar. Si el otro lo malgasta, etcétera, yo he dado delante y libremente delante del Señor y he dado. Pero ahí requieres una madurez de espíritu, ¿eh? Entonces, aquí la cuestión está en que, así como la evangelización, he mencionado ahorita la política y todo eso, hay muchos oficios en donde necesitamos católicos coherentes, pero qué importante sería que las comunidades respaldaran esas posiciones con lo básico. Nunca les den más de lo básico, pero al menos con lo básico, para que al no estar asalariados tengan la libertad de plantar cara a lo que se tenga que plantar cara, ¿va? Porque en la medida de que nosotros estamos dependiendo de un salario, mira, una vez en un canal, el primer canal que tuve de YouTube hace muchísimo, de hecho YouTube todavía ni siquiera era de Google, este, yo hacía algunos debates con ateos. Y una vez un ateo me dijo una cosa que yo sé que viene del resentimiento ateo y todo eso, pero es muy verdadera. Y me gusta a veces decirlo, aunque se incomode más de un católico, ¿ah? Este ateo dice, me decía, los que comercian con la fe o los que lucran con la fe nunca van a reconocer su ateísmo. O sea, lo que está diciendo es, ¿hasta qué punto yo le puedo creer a alguien que dice que cree en Dios y predica de Dios cuando está recibiendo un salario? O sea, Pues, evidentemente, sí. a lo menos cabe la posibilidad de que a él le convenga predicar de Dios porque eso es igual a salario. Pero quítenle el salario, Salario, sí. quiero verlo predicar sin recibir salario, él decía. Entonces ahí yo le ponía, desafortunadamente en el tiempo real, pues escárvale a ver quién puedes ponerle. Entonces le tenía que poner santos del pasado, que verdaderamente abrazaron, inclusive hasta de manera extrema, a veces la pobreza, con tal de estar viviendo la gratuidad del Evangelio. Entonces, eh, eh, repito, es una frase tendenciosa y más puesta en la boca de un ateo resentido, pero hay que descubrir algo de verdad, porque ciertamente a muchos de los evangelizadores actualmente seguirían evangelizando si no estuvieran recibiendo su salario, su dinero, si no estuvieran, yo no sé si ellos continuarían. Inclusive una vez puse en mis redes sociales, vi a dos cantantes, una cantante brasileña y este otro cantante, creo que de hecho era venezolano, pero creo que en Estados Unidos, acá, ya no me acuerdo, pero era sudamericano. Y ya yo no sabía de ellos. Y de pronto los traté de buscar en las redes sociales y ya se dedican a otra cosa.
O sea, ella canta, pero a secular, él creo que está en cuestiones de gimnasio, todo ese tipo de cosas. Y digo, hasta es preferible eso. Si ellos vieron que no había una cuestión de coherencia en cuanto a sus necesidades económicas al estar evangelizando, pues en vez de estar con una doble cara o con una máscara, decir, no, sí, yo amo la evangelización, pero en realidad lo que estoy por el dinero, pues mejor se agarrar un oficio bien. O sea, el hecho de la evangelización no necesariamente la tienes que hacer a tiempo completo. El Señor entiende de que si tú eres padre de familia y tienes hijos y todo eso, y tu esposa y tus hijos no te quieren respaldar en cuestión de la providencia y de la pobreza y todo esto, pues como cabeza de familia, tú agárrate un trabajo y mantén tu familia así. O sea, no la metas en un aspecto de evangelización a tiempo completo en donde vas a agarrarte de pretexto, no es que yo cobro y yo tengo tarifas y todo esto porque yo tengo familia. Pues agárrate un trabajo para mantener tu familia, pero no agarras la evangelización como pretexto de, de estar lucrando con la fe, porque además dice también en el Evangelio nuestro Señor cuando habla de las ovejas y de cómo los falsos pastores y los lobos y todo eso, dice que los falsos pastores abandonan a las ovejas cuando llega el lobo y les llama asalariados, curiosamente, dice. El asalariado, cuando vio venir el lobo, abandona las ovejas. Y así vamos a ver, y más en esos tiempos que están poniendo más críticos, así vamos a ver que en los momentos más críticos muchos evangelizadores abandonarán a las ovejas porque lo único que hacían es trasquilarlas por el beneficio, por el lucro. Entonces también en esta cuestión, si hubiera verdadera comunidad, ¿sí? Dicen los Hechos de los Apóstoles, que las primeras comunidades cristianas, ninguno pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque se respaldaban. O sea, Los unos con los otros. sí, o sea, a ti te falta agua, yo tengo más agua, y te doy un poco de mi agua, pero tú tienes un poco más de jitomates o de tomates, tú me das o sea, estarse protegiendo en esa parte para que también haya una libertad en el hecho de no estar dependiendo de un aspecto asalariado, ¿va? En el sentido Ah, negativo de la salida, ¿va? Pero bueno, no sé si hay otra pregunta. sí, hay otra pregunta. Lo que pasa es que con estos comentarios bueno, nos vamos a seguir ganando otros amigos acá en Colombia. Ya, bueno. Nos vamos a ganar muchos amigos acá en Colombia con respecto a este es un tema que aquí cada vez que lo tocamos genera mucha controversia. Mira, Ajá, antes de la otra pregunta, cualquier controversia que tenga que ser bajo cuestiones de justicia, de doctrina social de la iglesia, siempre yo digo que hay que ver, sobre todo el que crea controversia en contra de estas cuestiones, principios básicos cristianos, sí, que habría, son principios básicos. yo les digo, primero date cuenta si esa opinión contraria la hace desde sus necesidades básicas cubiertas. O sea, porque yo una vez puse y que por ahí un líder católico se enchiló, se enojó. De hecho, yo no lo estaba diciendo por él y se puso solo el saco. Palabras más, palabras menos, puse en Facebook. Los pobres son pobres por su culpa. A los pobres, la misión de la iglesia solamente es una misión espiritual, no es una misión de estar dándole las cosas necesarias a los pobres. Y luego puse, atentamente, un católico que tiene sus necesidades cubiertas. Porque es muy fácil hablar de que sí, de los migrantes, no de los migrantes, sí que de los pobres, no de los pobres, cuando tienes tu casa, vestido y sustento. Te invito a hablar de estas cuestiones sin tener casa y vestido y sustento y a ver cómo te cambia la realidad. Porque entramos muchas veces en controversias de estas cuestiones sociales cuando partimos de una experiencia en donde nosotros estamos cubiertos en lo necesario. Qué diferente es hablar. Monseñor Agrelo también lo dice, este obispo emérito que estuvo en Tánger, en el norte de África, que dice cuando pues a él le llegaban las noticias de varios africanos que tenía que iban a España y que se terminaron ahogando en el mar. Dice que una vez uno que alcanzó a sobrevivir, dice que cuando estaba en la patera, porque ni es lancha, o sea, es una cuestión de madera nada más, decía que se le venía un salmo que decía, pido tu auxilio, Señor, o clamo a ti, Señor, o al Señor, ayúdame. Ya no me acuerdo del salmo, ¿eh? Pero estaba clamando. Y entonces cuando Monseñor Agrelo escuchó a ese migrante decir eso, dice, que ese salmo yo lo he recitado muchas veces desde mi catedral, pero qué diferente es decir, Señor, pido tu auxilio, etcétera, en la seguridad de una catedral,
que en una balsa que te estás ahogando. Entonces él dice que ya después hizo, a partir de esto, dice, yo preparo todas mis homilías imaginándome que estoy arriba de una balsa. Ah, qué diferente se prepara una homilía. Ah, qué diferente. Los mismos textos del Evangelio y de la Sagrada Escritura suenan estándote ahogando en una balsa por sacar adelante a tu familia, inclusive navegando con tu propia familia. La otra vez la Guardia Costera italiana encontró una señora abrazada de su bebito en el fondo del mar, ¿verdad? Entonces, o sea, qué diferente es citar el Evangelio, la doctrina, pero en un contexto de total vulnerabilidad. Entonces, se me venía esto porque dices, hay muchas controversias y todo eso. Yo les diría, tengan en cuenta de que no gasten tiempo con alguien que realmente está viciado en contra de la doctrina social de la iglesia, y además está viciado desde una posición en donde a lo menos en lo básico él tiene sus necesidades cubiertas, porque se ve muy diferente la realidad. Tú ya lo debes saber por experiencia, que la mayoría de estas críticas pues viene hasta gente que está dentro de la iglesia y que se ofenden cuando decimos estas cosas porque ellos lo hacen. Por ejemplo, yo el año pasado que tuve la oportunidad de estar en Cúcuta, que es zona fronteriza con Venezuela, es una zona donde hay demasiadas necesidades, hermanos, es increíble. Yo aproveché, mis hijos no habían podido venir a Colombia, ya gracias a Dios están aquí conmigo. Yo solo por tener asilo político no puedo cruzar para el lado venezolano porque perdería mi condición de asilado. Entonces la mamá me hacía el favor y me los traía a Cúcuta. Y yo me acuerdo que allá hicimos campaña porque es tanta la necesidad que se ve allá. Mucha gente me criticó, y eso que nosotros las obras sociales que hacemos no las publicamos, porque nosotros vamos, ayudamos, y que la gloria sea para el Señor. No necesitamos, si tú revisaste el Instagram de nosotros no necesitamos colgar ahí imágenes de entregas de ayuda de mercado, ropa, calzado que se ha dado, porque eso eso es darse gloria a uno, y la gloria. Entonces mucha gente nos criticó porque nosotros estamos repitiendo que como yo iba a poner a 2 niños, una de 14 y otra de 10, a repartir comida. Y yo le decía que esa es una manera de nosotros de ir rescatando a de inculcando en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, la cultura social de la iglesia, que es ayudar al necesitado. Ya. Sí, me decía, no, pero hay que aprovechar el tiempo. No hacer esas cosas, sino aprovechar el tiempo de paseo. Y se paseó y se hizo, pero hubo tiempo de hacer esas cosas. Ya. Sí, hay también una cuestión con esto que tú mencionas. Ya no me alargo, lo pueden buscar en video. Si ponen dar a los pobres, sacarse fotos con los pobres, creo que se llama el título, no me acuerdo de esto, porque hay también una panorámica en ese sentido, ¿ah? Por ejemplo, acá hay unos frailes con los que ayudo, que se da comida a los desamparados, a los homeless, que le llaman acá, y ellos periódicamente suben fotografías, pero es una cuestión de validación en el hecho de los donadores, que muchas veces requieren como un aspecto de prueba de que se está administrando bien los bienes, o sea, lo que estás donando, ese tipo de cosas. En ese sentido yo creo, pero ahí es donde yo digo, aun cuando se tenga que tener una garantía de fotografía, etcétera, no por vanagloria, etcétera, sino por una cuestión de garantizar de que se están distribuyendo correctamente lo que se está donando. Por ejemplo, yo también eso lo hago, o sea, yo no pido nada para mí. Cuando he pedido para una necesidad de todo esto, yo grabo un videito, miren, aquí estoy entregando el dinero, etcétera, todo, una cuestión de transparencia, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchas de las cuestiones de caridad, muchas veces también se maneja la corrupción, y eso es gravísimo porque le estás robando al pobre. O sea, ¿cuántas asociaciones, sobre todo civiles, que supuestamente ayudan a los pobres, pero se quedan prácticamente con la mayoría de lo que tú estás donando? O sea, no le llega todo al pobre. Entonces, muchas cuestiones de la transparencia. Pero, digo, aún en esos casos, esto es un tip para cuando se ayuda a los pobres y vean la obligación o la necesidad, la cuestión obligatoria de que haya un poco de video, un poco de fotografía. Uno, pregúntenle al pobre si está de acuerdo, porque muchas veces humillamos sacando la fotografía o el video del pobre. Por eso no lo hacemos. En esa necesidad. Y cuando se hacen, no se publica, se le entrega al donador, es decir, a la persona que dio el aporte, piensa en ropa, alimentos, comida. Sí, pero hay iniciativas en donde se apoyó generalmente, o sea, las personas y todo eso no es propiamente, o sea, sería muy complicado, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de campaña por redes sociales y todo eso, es muy complicado dar reporte a cada uno. Pero también acá la cuestión es,
y si aceptan, la primera cuestión es proteger la identidad. Es decir, muchas veces eso es lo que hacen muchas de estas hermanas. O sea, pueden estar hablando con los pobres, ayudando todo esto, pero no sacan la cara del pobre. O sea, a las espaldas, etcétera, porque hay que entender que hay que cuidar mucho, mucho la dignidad, porque no es solamente que están sufriendo la dignidad por no tener las cuestiones básicas, sino que muchas veces todavía se van a ver humillados al ser expuestos, ¿no? Este, Ah, como si fueran un producto, ¿ah? Y peor realmente cuando uno lo hace por vanagloria, ¿ah? Para decir, mira, le estoy dando a los pobrecitos, eso sí es totalmente mal. Pero no sé si hay otra pregunta. sí, acá tenemos, ya para ir dándole cierre, la palabra de Dios nos dice en Mateo 25, 35, 45 y resume el tema del programa que ustedes realizaron la semana pasada. La pregunta es, ¿cómo poner en práctica esto en nuestros tiempos? Si para donde pongamos la mirada hay necesidades. Pues precisamente eso cubriendo. O sea, aquí la cuestión está partiendo del presente y del prójimo. O sea, eso de lo inmediato no significa caer en un inmanentismo, ¿ah? O sea, tenemos que tener trascendencia. Pero muchos santos, maestros de espiritualidad, nos hablan de que la voluntad de Dios, al fin y al cabo, se hace en el momento presente, ¿ah? Entonces, los mismos principios de subsidiariedad, de solidaridad, de bien común, repito, muchas veces comienzan desde casa. O sea, cuando yo no tengo la solidaridad mínima de decir, bueno, mi hermano está ahora esta semana está en exámenes y todo eso, y le toca lavar la loza, etcétera, pues a él le toca y punto. O sea, que no haya solidaridad, decir, bueno, pero es que esta semana la tiene pesada en exámenes. ¿Cuál es el problema en que pero yo ya la doy la siguiente semana, etcétera? Pues, ¿cuál es el problema? O sea, es muy difícil empezar a practicar la solidaridad afuera de casa cuando muchas veces ni siquiera dentro del hogar hay respeto por la dignidad humana, hay respeto por el bien común, es decir, que todo es de todos ahí también, ¿no? Tenemos Ah, particularidades, ¿va? Esas son mis cosas, no te lleves mis cosas, individualismos totalmente, que no hay el principio de solidaridad, que no hay el principio de subsidiariedad, que no hay el principio del el fin universal de todos los bienes. O sea, yo les diría, déjense, o sea, si tienen el llamado de hacer obras grandes y todo eso, adelante. Y ese de misión o lo que sea, adelante. Pero yo digo, partan de lo concreto, y lo concreto es, revisa qué tanta de los pilares de la doctrina social de la iglesia, primero se viven dentro de tu hogar. Acto seguido, a tu alrededor, tus vecinos, tu parroquia, etcétera. O sea, parte de la realidad, o sea, no creas que tú estás cumpliendo más la doctrina social de la iglesia cuando estés pues ayudando en la India a las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Digo, si tienes esa vocación, pues adelante, pero partir muy de lo concreto. Precisamente si este hermano dice que para donde volteas hay necesidad, pues evidentemente, y si tú tienes forma de poder resolver esa cuestión, adelante, ¿va? Otra sí, cuestión podría ser, yo les digo, en el aspecto de esto no sé si lo mencioné en la primera entrevista, empezar a simplificar la propia vida. Eso ya es una ayuda, ¿verdad? De hecho, había un refrán que pusieron en una campaña de Cáritas, que es esta dimensión caritativa de la iglesia a nivel institucional, Cáritas, en España. Esa campaña la citaron, le decían, vive simplemente para que simplemente otros puedan vivir. Es un juego de palabras. Vive simplemente, es decir, con simplicidad, para que simplemente otros puedan vivir. Porque muchas de las injusticias parten del acumulamiento. Entonces yo lo que les puedo recomendar es hagan un inventario de todas sus cosas. Y más ahorita que tienen bastante tiempo en confinamiento. Saquen todo, y las cosas que no estén usando, no aplica todo, pero las cosas que no estén usando en 6 meses o un año, ya piensen en donarla. O si lo vas a vender, parte de las ganancias o todas las ganancias, dale al necesitado, etcétera. Es decir, empieza a simplificar, empieza dentro de tu propia casa. O sea, cosas que realmente ni te pones y todo eso, empezar a simplificar la vida, creo que sería ya un buen paso para comenzar cuestiones de justicia, ¿va? De doctrina social de la ok. iglesia. Sí, hermano, otra pregunta ya también muy particular. Empresa, a, a nosotros nos rodea mucha gente que prefiere dar una donación que dar el servicio.
¿Qué consejo se le puede dar a esa gente o cómo se puede manejar ese tema? O sea, que den una donación económica. No, no, hay gente, nosotros contamos gracias a Dios con gente que aporta económicamente para la ayuda de los necesitados, pero ¿cómo también hacerle entender a esa gente que no es solamente el hecho de dar, sino dar el servicio, el tiempo? No, hay que entender también en ese sentido, sí, las situaciones de las personas. Por ejemplo, a mí ha llegado a donar gente que en realidad le gustaría involucrarse de primera mano con las necesidades, etcétera, pero precisamente el llamado que tiene prioritario por delante de Dios, es decir, en cuanto a su trabajo y en su familia, le imposibilita, ¿verdad? Entonces, en este sentido, Sí, sí. yo creo que depende de la persona, ¿verdad? O sea, ciertamente hay personas que pudieran estar dando la mano físicamente, involucrarse más, etcétera, y no lo hacen y se les hace más fácil, pues nomás dar el dinero para calmar su conciencia y todo eso. Pues listo, ¿ah? Mientras no caigan en chantajes y manipulaciones ellos, pues listo, están dando, ya nada más uno lo administra bien, ¿verdad? Pero pero en otros casos hay que entender que el Señor, sobre todo a los que les ha dado un poco más de lo necesario, les tiene puesto otras prioridades inmediatas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es decir, y que de alguna manera ellos quieren contribuir dando el dinero y cuando pudieran pueden involucrarse más, ¿verdad? Pero simplemente que es que tienen que responder primero a las circunstancias de su trabajo, de su familia, etcétera, y ahí evidentemente en su trabajo y en su familia sí estar aplicando la caridad también, en presencia, que no quede en abstracción. Entonces depende, ¿verdad? Yo creo que sí depende de la persona. Hay quien solamente da el dinero para calmar su conciencia y hay alguien que da el dinero y queriendo dar más que dinero, pero pues no le permite sus circunstancias, ¿verdad? Ok, Este, perfecto. porque su obra de caridad concreta, Dios se le está pidiendo en un foro muy específico, ¿ah? Que puede ser el de su trabajo, etcétera. Entonces, pero no quiere ser indiferente porque quizá en el ámbito en donde se maneja, pienso en algún empresario, o sea, hay un empresario que está en proceso de canonización argentino que se llama Enrique Shaw. Buenísimo. Hay por ahí un par de documentales muy buenos en internet de él. Él era marino y después cuando empezó a tener más familia, pues él decía, yo quiero estar cerca de mis hijos, o sea, paso mucho tiempo fuera y todo esto. Entonces él dijo, bueno, pues renunció y dice, voy a ser obrero, quiero empezar desde abajo. Él era hijo de banquero, su esposa también un señor pudiente, este, eh, y, y Enrique Shaw decía, bueno, pues yo voy a empezar de abajo, no importa, aunque sea de una familia. Y fue un sacerdote que hablando con el hijo, le ayudó a discernir, le dijo, mira, tú ni siquiera cara de obrero tienes, ¿verdad? O sea, ¿por qué mejor si tú ves que las injusticias que están pasando los obreros, que tú quieres compartir de primera mano, ¿por qué tú no empiezas a resolverlas precisamente porque tienes influencias y todo potencial dentro de la clase empresarial? Y él fundó una asociación que se llama ACDE, que es precisamente para reformar con principios cristianos la clase empresarial. Y eso no le impidió, de hecho, en los documentales que pueden ver en YouTube, de él, los testimonios que dan los obreros. Él murió muy joven, de cáncer de piel. Y cuando estaba muy malo, la mayoría de sus obreros fueron a donar sangre. Y él dijo, por fin se ha cumplido mi sueño. Por mis venas corre sangre de obrero, ¿verdad? Pero los obreros tuvieron esa cuestión que se abalanzaron para donar sangre precisamente porque no era un empresario lejano, ¿no? Sino que evidentemente priorizaba la parte empresarial porque las reformas que él estaba estructuralmente haciendo estaban allá arriba, pero él siempre que podía bajaba, entonces a escuchar las historias de los obreros, muchos obreros tienen esos testimonios, ¿verdad? Que les daba, no sé, el cheque y de pronto venía un poquito más y que les ponía una notita para una ventanita más de su casa, cositas, detallitos así, o sea, entonces él hubiera querido estar todavía más involucrado de lo que se involucró en la vida de los más pequeños, de los más pobres, de los obreros y todo esto, pero entendió que la misión que le ponía Dios era sobre todo priorizar la parte empresarial, porque si él empezaba imagínate, a convertir a los empresarios, habría más justicia para los demás de abajo. Entonces yo creo que también ahí tiene que ver una cuestión de discernimiento, ¿eh?
de ver de Ok. qué y cómo el Señor quiere que nos manejemos al respecto de eso. Y dónde nos quiere poner a servir, ¿no? Hay gente Ya, que sirve de esta manera. ya. Bueno, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Si quieres despedirte con alguna frase, alguna palabra, los micrófonos son todos tuyos. No, pues solamente, nuevamente, dejando nuevamente esa primera pregunta política de doctrina social de la iglesia, que Dios mismo la pronunció en el Génesis cuando le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo creo que a partir de eso, si un católico se maneja bajo eso, ¿dónde está tu hermano? Nuevamente, tu hermano partan mucho de la realidad concreta, de los que están ahí viviendo contigo, de los que están trabajando contigo, de tu ciudad, de tu barrio, etcétera, partan ahí de manera concreta y respondan esa pregunta, ¿eh? Ya cada quien en su conciencia. Ok, hermano. Bueno, muchísimas gracias, No, hermano, no, por tu tiempo. Gracias fue un honor tenerte acá en el gracias. micrófono de Palabras de Esperanza a través de Cristo Radio y Radio Mariana de América Latina.